DXD/crossover anime, El diablo no se enamora capítulo 1, ¿crees en la existencia de los demonios? ¿Crees en la existencia de los demonios? En el aula, durante el recreo del mediodía, una voz extremadamente abrupta resonó suavemente, reemplazando el silencio que había impregnado el aire minutos antes con una atmósfera algo incómoda. Se trataba de un aula sin ningún tipo de instalaciones especiales, donde incluso los pupitres y las sillas habían sido apartados a un lado, dejando un espacio amplio y diáfano. En el centro de esta aula, un niño y una niña estaban sentados uno frente al otro. La chica poseía un semblante refinado y rasgos delicados, una piel tan clara que era casi translúcida y una larga melena negra que le llegaba más allá de los hombros, un nivel de ternura que casi iba en contra de las normas. Su belleza era fría e intimidante, desprendiendo un halo de misterio que la hacía parecer intocable. Vestía una chaqueta negra de uniforme con corbata roja, una camisa blanca, una falda plisada a cuadros y medias negras hasta el muslo con ribete blanco. Llevaba lazos rojos atados a ambos lados del cabello. Aunque solo era un uniforme escolar, su apariencia general resultaba llamativa. Pero en ese momento, la niña, que tenía un libro abierto sobre su regazo, miraba al niño que tenía enfrente con una expresión que sugería que pensaba que tenía alguna deficiencia mental. El chico también llamaba la atención. Era guapo, de ojos hundidos. Vestía el mismo uniforme que la chica. Su físico alto y esbelto se lucía por completo, y a través de las aberturas del cuello y las mangas se vislumbraban fugazmente sus clavículas y músculos, irradiando sutilmente un encanto masculino que probablemente haría que muchas chicas con poca fuerza de voluntad tragaran saliva inconscientemente. Sin embargo, fue precisamente ese chico, capaz de hacer palpitar el corazón de muchas chicas, quien pronunció unas palabras que la joven interpretó inmediatamente como una burla. «Te estás burlando de mí, Leon-senpai». La chica lo afirmó sin reservas. Aunque se dirigió a él como senpai, su tono no denotaba respeto. Al niño, llamado León, no le importaba. El hecho de que digas eso significa que no crees en absoluto en la existencia de los demonios, ¿verdad? León parecía disfrutar de esta conversación inexplicablemente extraña. Una leve sonrisa asomó en sus ojos, dándole a su expresión un matiz juguetón. Puedo escuchar su razonamiento, Yukino Yukinosita-san. Las palabras de León parecieron convencer aún más a Yukino Yukinosita de que él estaba jugando con ella, y su expresión se tornó visiblemente fría. No tengo ningún interés en entablar una discusión tan inútil contigo, senpai. Si el propósito de tu visita al club de servicio es solo hablar de temas tan irreales, entonces por favor no me hagas perder el tiempo. La lengua afilada y despiadada de Yukino Yukinosita solo obtuvo una reacción evasiva por parte de León. Inútil. Irrealista. Una pérdida de tiempo. León sonrió y dijo, como dicen los rumores, Yukinosita-san es bastante arrogante. La expresión de Yukino Yukinosita ya no era simplemente fría, era genuinamente gélida y de enfado. Puedo interpretar eso como una difamación maliciosa. Yukino Yukinosita habló con palabras agudas e incisivas, ignorando por completo el hecho de que la persona que tenía delante era su superior. Simplemente estoy afirmando un hecho, dijo León, cruzando brazos y piernas, mirando a la hermosa estudiante de primer año que tenía delante. ¿Piensas que el tema que planteé es inútil e irreal? Esto, por sí solo, les indica a los demás que crees que no hay necesidad de siquiera empezar a discutirlo. Aunque no lo hayas dicho directamente, es como si negaras este asunto sin siquiera pensarlo. Ya no se trata de creer firmemente en tus propias opiniones. Se trata de tu creencia subconsciente e instintiva de que este tema no tiene sentido discutirlo. ¿Acaso esa negación, rechazo y negativa unilateral no es una expresión de arrogancia? Las hermosas cejas de Yukino Yukinosita se fruncieron profundamente de inmediato. Eso es una falacia, dijo Yukino Yukinosita con indiferencia. Cualquiera que escuchara lo que acabas de decir reaccionaría igual que yo. ¿Ves? Esa es tu arrogancia. La actitud de León se volvió tan impenitente como la de Yukino Yukinosita. No eres como los demás,
Porque asumes que todos son iguales a ti, has pedido la opinión de los demás. Has escuchado lo que piensan los demás. Has visto a otros mostrar esta actitud. No, no lo has hecho, ¿verdad? Sino, que te da derecho a hablar en nombre de los demás. ¿No es acaso porque crees que en esta situación tienes razón pase lo que pase? Para ponerte en el lugar correcto desde el principio, creo que eres incluso más arrogante de lo que imaginaba, Yukinoshita. Yukino Yukinoshita apretó el libro con más fuerza, inconscientemente. Finalmente, como si no pudiera soportarlo más, lo cerró con brusquedad, cruzó los brazos y las piernas, igual que León. Si dijiste esas palabras para llamar mi atención, entonces felicidades, lo lograste, dijo Yukino Yukinoshita con frialdad. Este es el club de servicio, un club fundado para ayudar a quienes lo necesitan. Si tú, senpai, estás angustiado por no tener con quién hablar de estas tonterías de este tema, y por eso viniste, te escucharé por ahora. Pero primero debo advertirte, Leon Eric senpai, aunque el club de servicio que fundé acepta peticiones para resolver los problemas de la gente, si alguien intenta usar esto para acercarse a mí intencionadamente con algún propósito oculto, no lo dejaré pasar. Por favor, téngalo muy presente. Al oír esto, la mirada de León hacia Yukino Yukinoshita se tornó extraña. Entonces, se rió. Su risa invitaba a la reflexión. Dime, Yukinoshita, ¿de verdad crees que saqué este tema a colación para llamar tu atención a propósito porque te estoy cortejando y quiero salir contigo? La sonrisa de León, vista por otras chicas, probablemente sería percibida como brillante y radiante. Pero cuando esa sonrisa se encontró con los ojos de Yukino Yukinoshita, a ella solo le resultó irritante. ¿Estás insinuando que soy engreída?, preguntó Yukino Yukinoshita con disgusto. Pero tus acciones solo me han llevado a suponer eso. León negó con la cabeza, suspirando con una sonrisa al hacerlo. Tiene sentido. Para una persona arrogante que cree firmemente que sus opiniones son correctas y niega unilateralmente las de los demás, tener ese pensamiento es perfectamente normal, especialmente cuando se trata de una mujer que sin duda tiene la capacidad de pensar de esa manera. Dicho esto, León se puso de pie. Parece que no hay necesidad de seguir charlando hoy. Le pido disculpas por haberle hecho perder el tiempo, Yukinoshita-san. Tras pronunciar esas palabras, León se dio la vuelta y se marchó sin dudarlo, mientras Yukino Yukinoshita seguía atónita. Espera. Yukino Yukinoshita también se puso de pie, su expresión ya no podía describirse como simple disgusto, sino como auténtica ira. ¿Qué quieres decir con eso? Me estás tomando por tonta. Estás un poco sentimental, Yukinoshita, dijo León, deteniéndose, girando la cabeza y encontrándose con la mirada indignada de Yukino Yukinoshita, con una sonrisa. No me malinterpretes, lo que dije fue exactamente lo que quise decir. Cuando aún no has visto la realidad de este mundo y sigues aferrándote a los conceptos cultivados por la educación que has recibido durante estos últimos 17 años, seguir charlando sería simplemente inútil. Por lo tanto, he decidido esperar hasta que te encuentres con algo que realmente haga añicos todo lo que siempre has creído, y entonces podremos hablar del tema que hemos tratado hoy. Tras pronunciar lentamente estas palabras, León sacó un trozo de papel del tamaño de la palma de la mano y lo colocó sobre un escritorio cercano. Considera esto como compensación por nuestra conversación de hoy. Consérvalo, creo que te será útil. Claro que también puedes tirarlo, eso rompería definitivamente nuestra relación y te permitiría alejarte de mí, una persona con segundas intenciones. León alzó los párpados y miró a Yukino Yukinoshita por primera vez con una mirada cargada de profundo significado. Finalmente, permítame corregir una última idea que tiene, Yukinoshita-san. Cuando un demonio pone sus ojos en ti, su objetivo no es en absoluto salir contigo, sino hacerte vender tu alma. Por favor, téngalo muy presente. Tras devolverle a la niña la advertencia tal y como ella se la había dado, León abrió la puerta del aula sin demorarse y salió de la sala de actividades del club de servicio.
¡Qué persona tan exasperante! Yukino Yukinosita, al ver marcharse a León, temblaba de rabia. Era discutible si ella había tenido muy presentes sus palabras, pero sin duda sentía que aquello era una provocación. Si su educación como Yukinosita no le impidiera hacer algo demasiado vergonzoso, realmente quería ir tras él en ese mismo instante y, con su habitual lengua afilada, lo fulminaría verbalmente con su puño y letra, obligándolo a aislarse de inmediato. A Yukino Yukinosita le costó bastante esfuerzo calmar la ira que sentía. Se acercó y recogió el papel que estaba sobre el escritorio. No era un papel cualquiera, sino una especie de pergamino antiguo, sobre el que estaba dibujado un círculo mágico carmesí, lo que le daba un aspecto un tanto inquietante. Al ver esto, Yukino Yukinosita quedó convencida una vez más. Leoneri, ese senpai de tercer año en la preparatoria Sobu, si no se burlaba de ella y buscaba deliberadamente excusas para acercarse a ella, era sin duda un hombre lamentable que había perdido el contacto con la realidad y estaba irremediablemente inmerso en la fantasía. Y el objetivo del diablo no es en absoluto salir conmigo. Aunque se quedara ciega y saltara por la ventana de esta sala de actividades, jamás saldría con alguien que afirmara ser un demonio. En ese momento, León, quien había logrado enfurecer a la segunda hija de la familia Yukinosita hasta el punto de hacerla jurar solemnemente, subía las escaleras hacia la azotea. En el camino, mucha gente lo saludó, y él les devolvió el saludo con una sonrisa, sin mostrar nada del comportamiento indisciplinado que había exhibido frente a Yukino Yukinosita. Al llegar a la azotea, León echó un vistazo a su alrededor y, al no encontrar a nadie, se estiró con languidez. Quebrar. Al segundo siguiente, un par de alas completamente negras, parecidas a las de un murciélago, se desplegaron abruptamente detrás de León. Con un ligero aleteo, León alzó el vuelo. Aunque carecía de cuernos y cola, esa postura era verdaderamente diabólica. Capítulo 2. ¿Qué decisión tomará ella? Bajo el cielo despejado, el muchacho con alas demoníacas en la espalda contemplaba la escena desde lo alto. Llamas negras y ondulantes parecían parpadear en sus ojos, y una leve sonrisa asomaba siempre en sus labios. Desde este ángulo, la escuela se ve mucho mejor. León hablaba consigo mismo con bastante tranquilidad. El Instituto Municipal Chiba SBU, situado en la ciudad de Chiba, es el instituto con el mayor índice de desviación de la ciudad, lo que lo convierte en una institución educativa clave. Los edificios de la escuela tienen una forma un tanto peculiar. Vistos desde arriba, se parecen un poco al carácter chino, boca, y con un edificio más añadido un poco más abajo, forman la vista aérea completa de la escuela. A lo largo de la calle se encuentra el edificio principal de la escuela, y enfrente, el edificio de usos especiales. Pasarelas los conectan en el segundo piso, formando un cuadrilátero. El espacio delimitado por estos 4 edificios escolares es el patio de la preparatoria SBU. Era por la tarde y muchos estudiantes uniformados iban y venían por el patio. Algunos estaban sentados en el césped o en los bancos charlando animadamente, mientras que otros corrían y jugaban. La escena era muy armoniosa, creando un ambiente cotidiano y agradable. Sin embargo, el propio León era el elemento más incongruente en esta escena cotidiana. ¿Crees en la existencia de los demonios? La pregunta que le había planteado recientemente a la famosa figura del Instituto SBU, la segunda hija de la familia Yukinosita, estaba siendo respondida ahora de la forma más directa posible. Leon Eji, un estudiante de tercer año de la escuela secundaria SBU, era, de hecho, un demonio. En otro tiempo, fue una persona de lo más común, pero tras llegar a este mundo hace 18 años, su vida empezó a cambiar. No fue hasta los 3 años que supo que su padre en esta vida era un exorcista y su madre un demonio. Los dos se conocieron en la ciudad de Chiba hace unos 19 años, se enamoraron perdidamente y se embarcaron en un romance desafortunado. Este romance estaba destinado a ser una tragedia, pues ambos habían sido enemigos acérrimos. Incluso cuando el odio se transformó en amor, las cicatrices del pasado aún los acompañaban. En consecuencia, como cristalización de su amor, León perdió a sus padres,
gravemente heridos, uno tras otro cuando tenía 3 años, convirtiéndose en un huérfano solitario. Aunque era un demonio, ¿qué podía hacer un demonio de 3 años? En cualquier caso, el León de hace 15 años pensaba que bien podría morir en la calle. Hasta que León conoció a otro demonio. Hace muchísimo tiempo, demonios, ángeles y ángeles caídos luchaban constantemente, causando bajas extremadamente dolorosas a todos los bandos. Fue una guerra terrible, que duró miles de años y llevó a las 3 facciones al borde del colapso. Hasta el día de hoy, aunque las 3 facciones siguen siendo hostiles y resentidas entre sí, y la lucha entre ellas nunca ha cesado, todas han caído hasta el punto de no poder sobrevivir sin los humanos. La facción de los ángeles necesita el poder de las iglesias construidas por los humanos para emprender una cruzada contra los demonios y los ángeles caídos. Los ángeles caídos han estado intentando manipular a los humanos para que luchen contra ángeles y demonios, y los demonios acumulan poder mediante pactos con los humanos para obtener un pago. Esta es la situación actual. Pero aún así, no hemos renunciado a encontrar a nuestros antiguos camaradas. Esta persona le informó a León que, en tiempos primordiales, los demonios no solo tenían a los 4 grandes Satán, sino también 72 familias de demonios con títulos nobiliarios, los legendarios 72 pilares de los dioses demonio. Cada una de estas 72 familias había liderado en su día decenas de legiones demoníacas, eran los demonios originales y más puros. Sin embargo, durante la guerra que duró miles de años, muchas de las 72 casas quedaron aisladas. Sin embargo, algunos descendientes de estas casas nobles extintas sobrevivieron por casualidad y se dispersaron por todo el mundo, incluso viviendo recluidos en el mundo humano, desconocidos para los demás. Con este fin, la facción demoníaca investigó continuamente, buscando a los descendientes de estas casas nobles extintas, y encomendó a demonios de alto rango que vivían en el mundo humano su protección e incluso su cuidado. Para bien o para mal, León era descendiente de una de esas familias extintas de demonios de sangre pura. Ellig, la 15ª familia de demonios entre los 72 pilares, también conocida como Eligos. Es una antigua familia de demonios con rango de duque, que en su día comandó 60 legiones de demonios. Tu madre pertenecía a uno de los linajes de la familia Ellig dispersos por el mundo humano, y era el único descendiente que quedaba de esta familia. Lamentablemente, ella también falleció. Aunque eres un híbrido de demonio de pura sangre y exorcista humano, aún tienes derecho a heredar el apellido Ellig. Si algún día logras convertirte en un demonio de alto rango, restauraremos el estatus de la familia Ellig, devolviéndote todo lo que poseyeron, incluyendo el título y el territorio. Así, León recibió ayuda del inframundo. Bajo el acuerdo oficial del gobierno demoníaco, fue protegido por un demonio de sangre pura que vivía en el mundo humano y se le proporcionaron métodos para entrenar su poder. León, consciente del mundo al que había llegado, trabajó incansablemente, profundizando continuamente en su poder demoníaco y perfeccionándose. Finalmente, tras 15 años, logró ascender a demonio de alto rango y recibió un tesoro en el inframundo que podía usar para reclutar subordinados, la pieza maligna. Por lo tanto, León puso sus ojos en la chica más popular de su escuela, Yukino Yukinosita. ¿Qué decisión tomarás? Con la mirada fija en los edificios de la escuela que se extendían abajo, León jugaba con una pieza de ajedrez occidental completamente roja como la sangre, mientras la sonrisa en sus labios se ensanchaba cada vez más. Espero que el resultado no me decepcione. Como demonio híbrido que acababa de ser ascendido a un rango superior, León estaba muy ilusionado con su primer subordinado. Esto no solo estaba relacionado con la posibilidad de conseguir un subordinado competente y atractivo, sino también con su desarrollo futuro. Pensando en su rasgo único, que lo diferenciaba claramente del resto de los demonios, León sonrió levemente y guardó la pieza maligna que tenía en la mano. Inmediatamente, las alas diabólicas que llevaba en la espalda se agitaron y voló velozmente hacia otra dirección del edificio de la escuela. La prefectura de Chiba es un lugar rodeado por el mar por 3 lados, con inviernos cálidos y veranos frescos.
La prefectura se encuentra enclavada en el magnífico Océano Pacífico y posee un vasto y rico entorno natural con exuberante vegetación. Además, su proximidad a la capital, Tokio, le otorga una excelente ubicación geográfica y una red de transporte sumamente conveniente, convirtiéndola en una de las prefecturas más importantes del país. Actualmente, León reside en un rincón del distrito de Chuo, en la ciudad de Chiba. Es una mansión que, vista desde el exterior, tiene un aspecto algo retro, como un pequeño castillo. La mansión no es particularmente grande, pero tiene un estilo de villa. Frente a ella hay un jardín con multitud de flores y plantas. Se puede ver a muchos hombres y mujeres vestidos de sirvientes moviéndose por él, ya sea podando la vegetación o cuidando las flores y el césped, lo que le confiere un marcado aire aristocrático. León descendió repentinamente del cielo, aterrizando directamente en el jardín frente a todos los presentes, y plegó sus alas de demonio sobre su espalda al tocar el suelo con los dedos de los pies. Los sirvientes que lo rodeaban se volvieron inmediatamente y le hicieron una reverencia. Sin embargo, León no tenía intención de saludar a los sirvientes. Entró directamente en la mansión. Su destino era el comedor. Aunque era excesivamente lujoso para una sola persona, ya se había acostumbrado a él. En comparación con comer la comida que llevaba el estudiante en la preparatoria SBU o las comidas rápidas de la cafetería, León sin duda prefería las deliciosas comidas preparadas por el chef en casa. Al menos, no contenían condimentos ni ingredientes a los que no estaba acostumbrado. Tráeme una comida china, igual que anteayer. León, sentado en el comedor, dio instrucciones con naturalidad. El chef, que había aparecido a su lado en algún momento, hizo una reverencia respetuosa y se retiró a preparar su almuerzo. Una criada uniformada apareció silenciosamente, empujando un carrito de té, preparándole y sirviéndole la taza, y ayudándole a lavarse y secarse las manos. Lo atendió con gran esmero, pero nunca dirigió la palabra a León. Era inevitable. Ni el chef, ni la criada, ni los sirvientes de afuera eran humanos. Eran espíritus familiares que le habían sido regalados a León junto con la mansión. La función de estos sirvientes era mantener el funcionamiento de la mansión y atender las necesidades diarias de León. No tenían otro propósito, por lo que, en esencia, carecían de la capacidad de conversar. Cumplían diligentemente con sus responsabilidades hasta desaparecer. La mansión incluso incluía un chofer exclusivo para recoger y llevar a León del colegio, pero León solía preferir volar a casa él mismo, por lo que el servicio rara vez se utilizaba. Por supuesto, semejante mansión y entorno lujosos no fueron adquiridos con el arduo trabajo de León. No es que no pudiera hacerlo, sino que antes se había dedicado con esmero a convertirse en un demonio de alto rango y no se había centrado en ganar dinero. Por lo tanto, antes de eso, vivía en una casa particular normal. No fue hasta que alcanzó el rango de demonio de alto rango que el demonio encargado de su relación le regaló esta mansión. Hablando del rey de Roma, él aparecerá. Mientras León esperaba su almuerzo, un círculo mágico del tamaño de la palma de la mano apareció repentinamente a su lado. Buenas tardes, León. Una figura femenina emergió del círculo mágico, hablando con una voz fresca y clara. Al ver esto, León también sonrió. Buenas tardes, Esna. Esna Sittori, cuyo verdadero nombre es Esna Sitri, es la próxima líder de la familia Sitri, la demonio número 12 entre los 72 pilares y la hermana menor del actual Satán Leviatán. Sí, los demonios que habían estado ayudando a León durante todo este tiempo pertenecían a la familia Sitri. Aunque Esna Sittori era una joven demonio que había llegado al mundo humano hacía tan solo unos años, desde su llegada había asumido parte del trabajo de la familia Sitri en el mundo humano, incluyendo el deber de ayudar y proteger a León, descendiente de una familia de demonios de sangre pura extinta. Cuando León fue ascendido recientemente a demonio de alto rango, fue ella quien lo envió al inframundo y le obsequió esta mansión. Por lo tanto, la sonrisa de León era genuina, a diferencia de la diversión juguetona que mostraba al enfrentarse a Yukino Yukinoshita. Capítulo 3, esto es lo que un diablo debería hacer. Estás en la mansión.
Sobre el círculo mágico del tamaño de la palma de la mano, la pequeña figura de Sona Sitori permanecía suspendida. Su voz clara emergió lentamente, con una cualidad límpida como la de cuentas de jade rodando. Sí, acabo de regresar. León transfirió el círculo mágico a su mano, sosteniendo la proyección de la chica, y rió entre dientes. Tengo que agradecerte por dármelo como regalo. Es solo un pequeño obsequio, dijo Sona, ajustándose las gafas. Para un acontecimiento tan importante como tu ascenso a demonio de alta clase, debería haberte dado un regalo más valioso. Pero mi familia, incluyendo a mi hermana mayor, pensó que interferir demasiado en tu desarrollo solo te perjudicaría, no te beneficiaría, así que solo pudimos enviarte algo del mundo humano. Espero que no te importe. ¿Cómo podría? León se encogió de hombros y dijo, para ti, esto puede ser solo un pequeño detalle, pero en el mundo humano, este regalo definitivamente no es insignificante. Una mansión tan grande, ubicada en una zona tan codiciada como el distrito central de la ciudad de Chiba, sería difícil de adquirir para un ciudadano común y corriente, incluso con dinero. Pero para un demonio, adquirir semejante mansión era demasiado sencillo. No hizo falta recurrir a medios ilegales. Bastaba con instruir a unos pocos funcionarios que habían optado por negociar con los diablos para que ascendieran en la jerarquía, y así adquirir algunas tierras fue fácil. Y construir la mansión era aún más sencillo. Con el poder del diablo, podía completarse en una sola noche. Por lo tanto, para el futuro jefe de la estimada familia Sitri, esto era, en efecto, un detalle insignificante. Pero para León, que siempre había vivido en el mundo humano, era suficiente para satisfacerlo. Sona se dio cuenta de que León era sincero, y su expresión se relajó considerablemente. Si necesitas algo más, puedes decírmelo cuando quieras, dijo Sona, y luego cambió de tema preguntando, ¿cómo te va? ¿Has encontrado ya algún candidato conocido para tu título nobiliario? Más o menos, León sonrió y asintió. Simplemente no sé si esa chica está destinada a estar conmigo. Esa es la chica de la que me hablaste antes, ¿verdad? La mirada de Sona, tras sus gafas, cambió ligeramente. ¿Has confirmado que la chica lleva eso? Preguntó con seriedad. Más o menos, supongo. León recordó un incidente que ocurrió poco después de que comenzaran las clases. Su sonrisa se acentuó y añadió, si no ocurre nada inesperado, debería estar a punto de despertar. Entonces debes darte prisa, advirtió Sona. Los humanos comunes que no han estado expuestos a lo sobrenatural, una vez que despiertan esa cosa, son muy propensos a perder el control debido a una manipulación inadecuada, lo que en última instancia puede tener graves consecuencias. Lo mejor sería tomarla rápidamente como sirvienta. No tengo prisa, dijo León con calma. Todavía hay mucho tiempo. No es seguro que ella y yo tengamos ese destino en común, así que primero observaré. Solo asegúrate de saber lo que estás haciendo, dijo Sona asintiendo. De repente, su expresión se tornó severa y añadió, últimamente, gente de otras facciones parece haber llegado a la ciudad de Chiba. Es muy probable que se hayan sentido atraídos por el poder de esa chica. Debes tener mucho cuidado. Gente de otras facciones. León frunció el ceño de inmediato y, subconscientemente, se enderezó, diciendo, gente de la iglesia, o nuestros vecinos del inframundo. Es lo segundo, dijo Sona con un toque de frialdad. Si fuera lo primero, no me molestaría en recordártelo. El conflicto entre demonios, ángeles y ángeles caídos tiene una larga historia. Ahora que dependen de los humanos para sobrevivir, es natural que las tres facciones tengan sus propios territorios y estructuras en el mundo humano. En la prefectura de Chiba, donde se ubica la ciudad de Chiba, la facción más grande es la iglesia. El poder de los demonios y ángeles caídos es considerablemente menor en esta región. León ya había tenido encuentros previos con miembros de la iglesia, enfrentándose varias veces en la ciudad de Chiba, así que si aparecían personas de la iglesia por aquí, no había motivo para alarmarse.
Esos bichos alados también le han echado el ojo a este pequeño terreno. Murmuró León, con una sonrisa maliciosa en las comisuras de los labios. No pasa nada. Todavía no he tenido mucho trato con esos buenos vecinos. No te confíes, le recordó Sona al ver su reacción. Actualmente, las tres facciones se encuentran en una delicada tregua. No hay guerras importantes, pero sí escaramuzas constantes. Todos actuamos con mucha cautela porque ninguno de nosotros quiere volver a luchar hasta quedar gravemente debilitados, o casi extintos, como antes. Debes tener cuidado de no intensificar el conflicto. No te preocupes, asintió León, mientras la persona que venga no tenga un pasado turbio como tú, Sona, incluso si la mato, el otro bando no se detendrá en el asunto. Pero iniciar disputas sin pensar y actuar imprudentemente podría perjudicar tu reputación entre tus superiores, dijo Sona con seriedad. Acabas de ser ascendido a demonio de alta clase, y tu origen y personalidad son muy singulares. Mucha gente te observa en secreto. Si quieres restaurar a la familia Eligos, debes desempeñarte bien para ganarte más apoyo. Eso espero, dijo León con cierto sarcasmo. Mientras esos viejos no vuelvan a sacar a relucir que soy mestizo, estaré satisfecho. Sona dejó de hablar, incapaz de decir nada más. Ella sabía perfectamente lo problemático que sería para una criatura mitad humana, mitad demonio heredar una familia de demonios de pura sangre, sobre todo cuando el linaje humano provenía de un exorcista de la Iglesia. Esto, sin duda, haría que aquellos que consideran a la Iglesia su enemiga acérrima se mostraran aún más descontentos y se opusieran aún más. Si no fuera por el asunto relacionado con la restauración de una familia noble extinta hace mucho tiempo y por el propio León demostrando un valor único, le habría resultado difícil convertirse en un demonio de clase alta, y mucho menos heredar la familia Eligos. Dado que la mayoría de las familias de demonios de sangre pura se habían extinguido, los demonios necesitaban urgentemente sangre nueva. Por lo tanto, aunque León fuera mestizo, mientras perteneciera al linaje de una familia noble de demonios de sangre pura, el bando de los demonios no lo abandonaría fácilmente. Por supuesto, existían oponentes, y cuanto más antigua era su existencia, más fuerte era la oposición. Eran inflexibles y seguían aferrándose a las viejas reglas, razón por la cual el inframundo aún conserva muchas prácticas obsoletas. Para ellos, la existencia de León era, sin duda, una molestia evidente. Afortunadamente, la voz dominante en el inframundo pertenece actualmente a los reformistas. Los actuales 4 grandes Satanás no son viejos obstinados, incluso promueven con fervor nuevos sistemas y luchan por la reforma. Apoyan que León herede la familia Eligos. De lo contrario, León no podría heredarla. Esto también implicaba la lucha entre las antiguas y las nuevas facciones. Sona pensó que sería mejor no dejar que León profundizara demasiado en el tema. En resumen, recuerda tener cuidado, repitió Sona, somete cuanto antes a los sirvientes de confianza. Todos ellos serán un gran apoyo para tu futuro. Mientras hablaba, Sona pareció recordar algo y se ajustó las gafas de nuevo. Además, mi hermana mayor me pidió que te preguntara, ¿cuándo piensas empezar a salir con alguien? Esta pregunta repentina casi hizo que León no pudiera reaccionar. Estaba desconcertado. ¿Qué clase de cambio de tema inexplicable fue este? No me mires así, dijo Sona, mirando a León. Ya eres un demonio de alto rango, y la familia Eligos está a punto de resurgir bajo tu mando. Mucha gente en el inframundo está preocupada por la continuidad de la próxima generación de tu familia. La comisura de los labios de León se contrajo y aparecieron varias líneas negras en su frente. Entonces, por favor, dígales que todavía soy joven y que no tienen que preocuparse por ese aspecto. Tener una cita. ¿Salir con qué? Era un demonio, no una sucubo. ¿Por qué iba a preocuparse constantemente por asuntos tan triviales? Además, si de verdad tuviera una relación sentimental, tendría que cortejar a la otra persona, cuidarla y dedicarle mucho tiempo. ¿Qué sentido tendría eso? ¿No era mejor cultivar y volverse más fuerte?
¿O acaso sus sirvientes, sometidos no eran lo suficientemente obedientes? Él jamás tendría una cita. Jamás tendría una cita en esta vida. Si de verdad le gustaba a alguien, iba a corromperla, la tentaba, la hacía vender su alma, le entregaba su cuerpo y su mente, se convertía en su posesión y la hacía seducirlo, cuidarlo y servirlo. Eso es lo que un diablo debería hacer, ¿no? Después del almuerzo, León vio que aún tenía mucho tiempo y bajó al sótano de la mansión. Aquí había una habitación subterránea muy espaciosa. La amplitud del sótano superaba incluso la de la mansión en la planta superior, pudiendo albergar fácilmente varios campos de fútbol. Tras una inspección más minuciosa, se descubrieron círculos mágicos ocultos tallados en las paredes del sótano, que envolvían todo el espacio en una tenue barrera transparente. Este era un campo de entrenamiento que Sona había preparado específicamente para León. Desde que llegó a esta mansión, León siempre había entrenado aquí. Silbido. Con sus alas de demonio extendidas a su espalda, León voló hasta el centro del sótano, donde se quedó suspendido en el aire. Cerró los ojos y movilizó lentamente el poder mágico que había dentro de su cuerpo, permitiendo que un aura poderosa se encendiera a su alrededor. El poder mágico es el fundamento y la fuente de fuerza de los demonios. Los demonios manifiestan fenómenos sobrenaturales a través de su imaginación, y el medio para lograrlo es el poder mágico. Al utilizar poderes mágicos, siempre que se posea una imaginación muy vívida, el fenómeno sobrenatural visualizado puede manifestarse. Por supuesto, esto no significa que un demonio pueda hacer realidad los deseos. Cuanto más complejo y poderoso es un fenómeno, mayor es la imaginación y la técnica avanzada necesarias para materializarlo. Por consiguiente, la forma más común en que los demonios utilizan el poder mágico es imaginándolo como proyectiles, rayos u otros objetos y disparándolos para causar destrucción directa. León hizo lo mismo. Zumbido. Una serie de brillantes círculos mágicos se desplegaron repentinamente detrás de León, transformándose en torretas. Auge. 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 Al instante siguiente, innumerables proyectiles de poder mágico cayeron desde arriba, estrellándose contra el suelo y provocando intensas explosiones y rugidos. Capítulo 4. Velocidad de crecimiento insaciable. En la vasta sala de entrenamiento subterránea, un poderoso poder mágico emanaba en medio del estruendo y el estruendo, activando la barrera instalada en la arena y provocando que se alzara un escudo transparente. Con un estruendo, el espacio de la sala de entrenamiento era a veces bombardeado por innumerables proyectiles mágicos, a veces atravesado por haces de luz mágica, a veces se veían cúmulos irregulares de poder mágico corriendo violentamente fuera de control, y a veces se presenciaba una densa lluvia de flechas formadas por magia que volaba a su alrededor, un conjunto de movimientos verdaderamente deslumbrante. León se concentró en controlar su poder mágico, imaginando diversos escenarios destructivos en su mente, transformando el poder en balas de cañón, flechas, rayos de luz y enormes proyectiles, liberándolos uno por uno. El poder de un demonio de alto nivel es asombroso. Un simple ataque mágico puede destruir rascacielos y dejar cráteres en el suelo que parecen impactos de meteoritos. Un ataque a máxima potencia puede incluso arrasar una colina entera. Pocas armas modernas se comparan con esta fuerza destructiva. Si bien aún no puede rivalizar con un arma nuclear, pertenece al primer nivel de poder destructivo, solo superado por las armas nucleares. Si el campo de entrenamiento no estuviera rodeado por una barrera muy resistente y cada ladrillo y baldosa no estuvieran hechos de materiales especiales y excepcionalmente duraderos, la destrucción imprudente de León probablemente convertiría toda la propiedad en tierra arrasada en menos de 10 segundos. Sin embargo, a pesar de semejante poder destructivo, León parecía algo insatisfecho. Después de todo, apenas he alcanzado el nivel de demonio de alta clase. El ascenso al siguiente rango parece increíblemente lejano. Sintiendo cómo el poder mágico que había en su interior se consumía drásticamente, León suspiró suavemente. Actualmente, los rangos de los demonios se dividen en 5: demonio de clase baja, demonio de clase media,
demonio de clase alta, demonio de clase suprema y rey demonio. Los demonios de clase baja suelen tener 2 alas, que corresponden a los ángeles y ángeles caídos del mismo rango de 2 alas. Los demonios de clase media suelen tener 4 alas, que corresponden a los ángeles y ángeles caídos del mismo rango de 4 alas. Siguiendo este patrón, los demonios de clase alta tienen 6 alas, los demonios de clase suprema tienen 8 y 10 alas, y los reyes demonio ocupan el rango más alto con 12 alas. La situación es la misma para los ángeles y los ángeles caídos. En términos generales, cuantas más alas posea una persona, mayor será su rango y más fuerte su poder, pero esto no es absoluto. Por ejemplo, León actualmente solo tiene 2 alas, pero su fuerza ha alcanzado el nivel de demonio de clase alta, lo que hace que su poder supere con creces su rango. Este es un problema común para los demonios cuyo ritmo de progreso es demasiado rápido. El rápido aumento de poder provoca que el rango de los demonios no pueda mantenerse al día. Este es un fenómeno común entre la nueva generación de demonios, no solo le ocurre a León, sino también a Sona. Sin embargo, en realidad, el ritmo de crecimiento de León no es necesariamente rápido. Gracias a su linaje demoníaco de sangre pura, León nació con un poder mágico muy superior al de un demonio de clase baja. Cuando comenzó su entrenamiento oficial a los 3 años, ya era considerado un demonio de clase media excepcional, pero aún así tardó 15 años en ser ascendido a demonio de clase alta. Es fácil imaginar el ritmo de su progreso. Sona, sin embargo, lo había consolado al respecto. Los demonios poseen una longevidad extrema. Incluso los de menor rango pueden sobrevivir miles, o incluso decenas de miles de años, pero la mayoría de los demonios del inframundo nunca logran convertirse en demonios de alto rango antes de morir. Personas como tú y como yo, que nacemos con una magia poderosa gracias a nuestros orígenes demoníacos de sangre pura y solo necesitamos una década para convertirnos en demonios de alto rango, ya somos objeto de envidia para muchos. De hecho, comparado con la longevidad del diablo, que asciende a decenas de miles de años, una década es un periodo lo suficientemente breve como para considerarse una mera infancia. Alcanzar el rango de demonio de clase alta a esta edad es esencialmente un privilegio de los demonios de sangre pura. La mayoría de los demonios mestizos, híbridos o reencarnados de otras especies rara vez llegan a este nivel en toda su vida, lo que demuestra la gran fortuna de León. Pero sencillamente no estaba satisfecho. Sabía lo aterradoras que eran las principales potencias de este mundo y comprendía el nivel de fuerza necesario para resolver las crisis que surgirían en el futuro. Diablo de clase alta, este era simplemente el boleto de entrada más básico para la serie de eventos que se desarrollarían en el futuro, y a veces ni siquiera cumplía con los requisitos de admisión. A los ojos de esos seres verdaderamente poderosos, el llamado diablo de alta clase no era en realidad diferente de una hormiga. Por ejemplo, un demonio de clase suprema de 8 alas solo necesita una mano para eliminar a un demonio de clase alta, por no hablar de aquellos que están al nivel del rey demonio y superiores. Los rangos del diablo son distintos y estrictos, con una enorme diferencia entre cada nivel. Tomemos como ejemplo a uno de los futuros 2 dragones celestiales, el conocido como el Emperador Dragón Rojo. Cuando aún era un demonio de clase baja, usar el poder del Emperador Dragón Rojo le permitía duplicar su fuerza cada 10 segundos. Tras acumular este poder duplicado durante 2 minutos, su fuerza alcanzó 8190 veces su valor original. Sin embargo, esta amplificación de casi 10.000 veces solo le permitía lanzar un ataque comparable al de un demonio de clase alta. Esto demuestra claramente que la diferencia de poder entre un demonio de clase baja y uno de clase alta es como la de una hormiga comparada con un elefante, un abismo que abarca 2 rangos. Siguiendo la misma lógica, un demonio de clase suprema con 8 alas, incluso uno recién ascendido, es al menos 100 veces más fuerte que el demonio de clase alta recién ascendido, León. Si el oponente tiene 10 alas, la diferencia es de 2 rangos, un abismo. Al ritmo actual de León, alcanzar el nivel de demonio de clase suprema podría no suceder incluso si pasa cientos o miles de años. Pero en los próximos años, todo el mundo interior se verá sumido en el caos,
donde incluso el poder del nivel demonio de clase suprema podría resultar insuficiente para entrar. ¿Cómo podría Leon estar satisfecho con su desempeño actual? Uf. Tras recuperar el poder mágico completamente agotado, Leon exhaló y murmuró para sí mismo. De ninguna manera. Seguir fortaleciéndose a la antigua usanza no va a funcionar en absoluto. De hecho, tuvo que recurrir a las piezas malignas, reclutando subordinados con gran potencial, para lograr su objetivo de aumentar rápidamente su fuerza. Al menos, esto era cierto para Leon. Dejemos el entrenamiento a un lado por ahora. Leon retrajo sus alas de demonio, aterrizó en el suelo, se dio la vuelta y se alejó. Lo más importante en ese momento seguía siendo aquel compañero de clase de rostro impasible. Escuela secundaria Sobu, clase 3, calle. Justo antes de que sonara el timbre, Leon entró en el aula, donde fue recibido por mucha gente. Buenas tardes, Leon. Buenas tardes, Eligos. Buenas tardes, Eligos-kun. Las chicas, que estaban charlando en pequeños grupos, se animaron al instante al ver aparecer a Leon y lo saludaron con gran entusiasmo. Buenas tardes a todos, Leon respondió con una sonrisa radiante. Su sonrisa hizo que muchas chicas se sonrojaran de emoción, pero también provocó que los chicos presentes murmuraran para sus adentros. Es un hombre adulto, porque tiene una sonrisa tan guapa. Esa sonrisa excesivamente radiante hizo que el tenue y oculto aura de feromonas que rodeaba a Leon emanara incontrolablemente. No solo las chicas, sino también los chicos, no pudieron soportarlo, sintiendo como si sus propios pensamientos oscuros quedaran al descubierto, lo que provocó que muchos se sintieran confundidos. Desafortunadamente, no sabían que esa persona tan alegre, que hacía que los demás se sintieran avergonzados de sí mismos, era en realidad el diablo feo y oscuro a los ojos de muchísimas personas. Pero incluso como demonio, Leon en esta vida era descendiente de una familia noble de demonios de sangre pura. Aunque la familia Eligos estaba casi extinta, esa nobleza heredada durante tanto tiempo aún existía en Leon, lo que hacía que su apariencia en esta vida fuera impecable. Por supuesto, también hubo personas a las que el encanto de Leon no les afectó en absoluto. Era la chica sentada junto a la ventana, leyendo un libro como si no hubiera nadie más alrededor. La chica poseía una belleza comparable a la de Yukinoshita Yukino, con su larga melena negra y lisa y una diadema blanca. Su figura era muy alta y voluptuosa, con curvas generosas, pero cada uno de sus movimientos era notablemente recatado. Era una chica hermosa que lograba que los chicos presentes, inconscientemente, voltearan sus miradas de admiración hacia ella incluso cuando simplemente estaba sentada en silencio. Al ver a esta hermosa chica, cuyo aspecto y temperamento eran completamente iguales a los de Yukinoshita Yukino, una sonrisa apareció en los ojos de Leon. De hecho, se acercó y se sentó a su lado. Buenas tardes, Kasumiga Aoka Utaa-san, que aún hoy conserva su talento literario. Leon la saludó alegremente. Buenas tardes, y sigues siendo ese narcisista desbordante, con un encanto que no se puede contener, Leon Eligos-kun. Kasumiga Aoka Utaa abrió sus ojos de color rojo oscuro, sin siquiera mirar a Leon, e inmediatamente pronunció palabras tan cortantes que eran completamente incongruentes con su comportamiento recatado y que guardaban un notable parecido con las de Yukinoshita Yukino. Capítulo 5, un regalo especial. Cuando Leon y Utaa Kasumiga Aoka hablaron, toda la clase 3C se quedó en un silencio notable. Entre los estudiantes presentes, tanto chicos como chicas, no pudieron evitar aguzar el oído y empezar a prestar atención al contenido de su conversación. Era inevitable, estas dos personas eran celebridades en la preparatoria SBU, sin importar cómo se las mirara. Leon, gracias a su atractivo físico y su temperamento, fue considerado el chico más popular del instituto SBU en su primer año. Durante 3 años consecutivos, ocupó el primer puesto en la lista de pareja más deseada elaborada por las chicas. Ayama Ayato, que ocupaba el segundo lugar, solo obtuvo la mitad de sus votos, lo que convirtió a Leon en el claro favorito. Por otro lado,
Utaka Sumigaoka era una de las 4 chicas más destacadas de todo el Instituto SBU. En el Instituto SBU, había 4 bellezas reconocidas como incomparables, aclamadas como flores celestiales por todos los profesores y alumnos. Estas 4 majestuosas flores eran denominadas colectivamente por todo el personal y el alumnado de la escuela con los nombres de primavera, verano, otoño e invierno. La primera flor de la primavera fue una chica de la clase 1, llamada Mairusina. Su exquisita apariencia y su carácter dulce y virtuoso causaron sensación el primer día de clases, convirtiéndola en una celebridad en la preparatoria SBU. Era conocida como la Ángel Sama por toda la escuela y era la flor de primavera de la preparatoria SBU. La segunda flor más destacada era una chica de la clase 2, llamada Eriri Spencer Sabamura. Poseía un gran talento para la pintura y era la mejor del club de arte de la escuela. Con un porte refinado y elegante, era amable y popular en toda la escuela, lo que la convirtió en la flor de verano del Instituto SBU. La tercera flor más destacada era Utaka Sumigaoka, actualmente en la clase 3, calle. Era una chica con un talento literario excepcional, capaz de escribir guiones para el club de teatro y también una prometedora autora de novelas ligeras. Tranquila, elegante y de una belleza y temperamento excepcionales, era la flor de otoño del Instituto SBU. La cuarta flor destacada, naturalmente, era Yukino Yukinoshita, estudiante de la clase 2, J. Era una alumna sobresaliente que había mantenido el primer puesto desde su ingreso a la escuela, una belleza tanto por su apariencia como por su inteligencia. Debido a su actitud excesivamente fría hacia las personas y las cosas, era conocida como la flor de invierno de la preparatoria SBU. Estas 4 bellezas de la escuela eran todas personas con una apariencia, temperamento, calificaciones, talento e incluso antecedentes familiares impecables. Eran auténticas joyas, dignas de admiración desde la distancia, pero con las que no se podía jugar. En la escuela secundaria SBU también se crearon grupos de apoyo para estas 4 prestigiosas flores, siendo el grupo de Utaka Sumigaoka el más numeroso. La razón era sencilla, Utaka Sumigaoka cursaba el tercer año, mientras que las otras 3 chicas eran de cursos inferiores. Algunos chicos de último año no se rebajarían a ser admiradores de chicas de cursos inferiores. Al menos, les parecía algo vergonzoso, por lo que Utaka Sumigaoka era la que tenía más seguidores en toda la escuela. Por cierto, el grupo de apoyo de Yukino Yukinoshita era el más pequeño porque siempre mantenía una actitud fría, era extremadamente torpe en las relaciones sociales, solía hacer comentarios hirientes y no tenía miedo de decir lo que pensaba ni de corregir errores, lo que ahuyentaba a mucha gente. Solo aquellos a quienes les gustaba ese tipo de personalidad elegían unirse a su grupo de apoyo, convirtiéndose en sus fervientes admiradores. En ese momento, el chico más popular entre las chicas y la chica más popular entre los chicos estaban charlando. Esto, naturalmente, atrajo la atención en todos los sentidos, haciendo que la gente se fijara en ellos inconscientemente. Tanto Leon como Utaka Sumigaoka se percataron de esta situación, pero, habiéndose acostumbrado ya a ella, continuaron su conversación como si no hubiera nadie más presente. Vengo a presionarte para que actualices, Kasumigaoka-san, dijo Leon con semblante serio. ¿Cuándo saldrá el segundo volumen de mi Metronome Koizuru? Llevo meses esperando. Si no actualizas, te enviaré cuchillas de afeitar a tu casa. Al oír esto, Utaka Sumigaoka puso los ojos en blanco disimuladamente. ¿De verdad has estado leyendo la novela últimamente?, preguntó Utaka Sumigaoka con una media sonrisa. He oído que cierta persona ha estado prestando atención al club de servicio últimamente, incluso escapándose a su sala durante el almuerzo. Me pregunto de qué habrán hablado allí. Así que ya lo sabías. Leon sonrió y dijo, parece que todavía recibo mucha atención de mi superior. Después de todo, tú eres el culpable, el primero en toda la escuela en descubrir mi identidad como novelista ligero, y luego lo difundiste por todas partes, lo que provocó que los fans me molestaran durante mucho tiempo. Demon-kun, dijo Utaka Sumigaoka con indiferencia. Además, ¿cuántas veces te lo he dicho?
Estamos en el mismo curso. No soy tu superior. ¿Por qué siempre te gusta llamarme así? No te preocupes. Es solo una costumbre que no es para forasteros y que traje aquí por accidente, dijo León agitando la mano. ¿No me llamabas tú también Demon-kun? ¿De quién es la culpa?, preguntó Utaka Migaoka, volviendo a fijar la mirada en el libro que sostenía en la mano. Sin alzar la vista, añadió, no fue cierto individuo narcisista y con demasiado encanto quien se me acercó por su cuenta y afirmó ser un demonio. Así es, León le había confesado su identidad a Utaka Migaoka en una ocasión. Su conversación en aquel momento fue así. Señor, quiero leer el segundo volumen de Koizuru Metronome. No me llames señor. El segundo volumen aún no ha salido. Entonces, por favor, escríbelo ahora mismo. De lo contrario, te maldeciré. Tú. ¿Maldecirme? Sí, porque soy un demonio. Si quieres bromear, por favor, elige otro sitio, de acuerdo. Así, insistir en obtener actualizaciones se convirtió en el tema de conversación habitual de León con Utaka Migaoka, y desde entonces ella se refería a él como Demon-kun. León sabía que ese apodo era solo una broma deliberada de ella, una forma de vengarse de sus constantes insistencias para que le diera información, y que ella no se tomaba en serio en absoluto su confesión. ¿Cómo pudo la renombrada Flor de Otoño de la preparatoria SBU imaginar que esta confesión, que ella consideraba un poco vergonzosa e infantil, como el síndrome de Chunibyo, y de la que solía bromear llamándola parte de su oscuro pasado, era en realidad cierta? Cabe decir que la verdad suele estar oculta en palabras y acciones que se filtran involuntariamente, pero la gente nunca la descubre. En cualquier caso, quiero leer el segundo volumen de Koizuru Metronome. De verdad que no puedo esperar más, dijo León, con un tono algo irracional. Serán ciertos los rumores de Internet. De verdad van a cancelar Koizuru Metronome porque el segundo volumen está paralizado. Utaka Migaoka inmediatamente guardó silencio. Imposible. Imposible. Dijo León con una expresión exagerada. De verdad lo van a cancelar. Mi juventud se acabó. Eres tan molesto, Demon-kun, dijo Utaka Migaoka con disgusto. Escribiré el segundo volumen. No permitiré bajo ningún concepto que cancelen Koizuru Metronome. Aunque ella dijo esto, el estado de ánimo de Utaka Migaoka ha estado algo decaído últimamente. Había escrito el contenido del segundo volumen varias veces, pero nunca conseguía la aprobación de su editor, lo que provocó el actual estancamiento. El primer volumen de Koizuru Metronome tuvo un gran éxito de ventas tras su lanzamiento, lo que provocó que el editor rechazara repetidamente el segundo volumen por considerarlo menos emocionante que el primero. Ahora, no hay señales de una reimpresión, lo que ha dado lugar a rumores de que la serie ha sido cancelada. Esto resultaba extremadamente preocupante e irritante para Utaka Migaoka. Naturalmente, Utaka Migaoka no revelaría nada de esto delante de León. Ella no estaba dispuesta a ser menospreciada por ese fan que insistía en obtener actualizaciones, y sutilmente no quería ver decepción en sus ojos. Aunque no lo dijo explícitamente, el hecho de que el chico más popular entre las chicas del instituto SBU estuviera tan obsesionado con su trabajo hacía que Utaka Migaoka se sintiera muy orgullosa en el fondo. Por eso no quería ver a León decepcionado. Entonces esperaré tus buenas noticias. León miró a Utaka Migaoka y sonrió, como si pudiera ver a través de su angustia e irritación internas. Como mi superior está trabajando tan duro, te haré un regalo un tanto especial. León sacó de su bolsillo un trozo de pergamino antiguo del tamaño de la palma de la mano. Este es un talismán muy efectivo, ¿sabes? Cuando te sientas angustiado, podría ofrecerte algo de ayuda. Dicho esto, León le entregó el pergamino a Utaka Migaoka, se levantó y regresó a su asiento. Esto es un talismán. Utaka Migaoka se quedó momentáneamente atónita, pero al mirar el pergamino con el cuadrado mágico dibujado en el que tenía en la mano, frunció los labios y lo guardó. León, que observaba la escena en secreto,
sonrió levemente y luego dirigió su mirada hacia el podio. Al sonar el timbre de la escuela, la maestra entró y comenzó la clase. Sin darnos cuenta, las clases del día habían terminado. Al ponerse el sol y aparecer el resplandor del atardecer, la población del Instituto SBU fue disminuyendo gradualmente, lo que permitió que todo el campus quedara en silencio. En la azotea de la escuela, León yacía allí, con las manos bajo la cabeza y las piernas cruzadas con naturalidad, disfrutando de la puesta de sol con una actitud despreocupada. De repente, León abrió los ojos, y un brillo penetrante cruzó por ellos. Esto es. Se puso de pie, caminó hasta la barandilla y lanzó una mirada penetrante, como una antorcha, en dirección a la puerta de la escuela. No, estaba mirando mucho más lejos. Acaban de hacer su jugada. Como si supiera algo, la comisura de los labios de León se curvó en un arco frío. Al segundo siguiente, León desapareció repentinamente del lugar, sin dejar rastro. Retrocede el tiempo unos minutos. En una estación de tren a cierta distancia del Instituto SBU, Yukino Yukinoshita salió lentamente y caminó hacia un edificio de apartamentos. Como segunda hija de la familia Yukinoshita, Yukino Yukinoshita debería haber vivido en una mansión y haber tenido un coche con chofer para ir y venir de la escuela. Sin embargo, debido a problemas familiares, ahora alquilaba un apartamento sola y su medio de transporte había cambiado del coche particular al tren. Era difícil imaginar que esta fuera la vida de la segunda hija de la familia Yukinoshita, una familia muy conocida en la prefectura de Chiba. En ese momento, Yukino Yukinoshita seguía preocupada por los acontecimientos del día. ¿Cómo se supone que esto me va a ayudar? Con el pergamino en la mano donde estaba dibujado el cuadrado mágico, el disgusto acumulado de Yukino Yukinoshita había llegado a su límite. ¡Qué presumido! No necesito ayuda de este tipo de cosas. Yukino Yukinoshita estaba a punto de tirar el pergamino. En ese preciso instante, unos pasos excesivamente pausados resonaron en sus oídos. Fin del video. Si te gustó, por favor suscríbete. Saludos.